Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este acto especial. Quiero dar la bienvenida a los alumnos de esta edición del Máster de Economía de la Salud y a los de otras ediciones que han hecho el esfuerzo de abrir un espacio en su agenda para estar aquí en este acto solemne. También quiero dar la bienvenida a los estudiantes del Máster de Salud Pública, que han hecho también un hueco para poder estar. Igualmente a todas y todos aquellos que estén viéndolo por streaming. La conferencia, que ahora voy a comentar, va a ser grabada, con lo cual también podrá verse en grabación. Este acto se enmarca en el Máster de Economía de la Salud y Organizaciones Sanitarias y en la Cátedra de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, eSalud 2, organizada entre la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Tenemos el honor y el privilegio de contar con nosotros con el profesor Juan Cabasés y voy a proceder a una breve reseña suya. El profesor Juan Cabasés es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco. Es profesor honorario en este momento, el equivalente a profesor emérito, en el Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra. Es fundador y es director del Grupo de Investigación en Economía de la Salud en esa universidad. Ha sido director del Departamento de Economía y vicerrector de Planificación y Prospectiva. Miembro de la Junta Directiva de la European Public Health Association. Presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y de la Asociación de Economía de la Salud. Director general del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y de Información Sanitaria del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Ha sido profesor en las universidades de Sevilla, Zaragoza y Deusto. Profesor visitante en las universidades de Newcastle, York y Kent, en el Reino Unido. Asesor temporal de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Interamericano de Desarrollo. Profesor honoris causa por la Universidad ISALU de Argentina. Tiene más de 90 publicaciones en Economía de la Salud, Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias, Financiación Sanitaria y Economía de la Atención a la Salud Mental. Es miembro del Grupo Europol. Hace ya muchos años, antes de que se iniciara la construcción de esta estupenda sede en donde estamos, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuando la escuela empezaba y estaba alojada en un edificio cerca de La Caleta y daba sus primeros pasos, un par de profesores, entonces muy jóvenes, vinieron a ese sitio a impartir un curso de evaluación económica de tecnologías sanitarias. Yo entonces estaba intentando construir las primeras administraciones sanitarias de atención primaria, en el marco de la recién iniciada reforma de atención sanitaria. Y me llamó la atención el título, Curso Introducción a la Evaluación Económica de Tecnologías Sanitarias, algo que yo no sabía ni que existía. Y asistí al curso. Y esa fue la primera vez que conocí a dos profesores jóvenes y excepcionales, Juan Cabasés y Joan Rovira. Joan Rovira, fallecido recientemente, lo cual ha sido un impacto emocional grande para todos los que lo conocíamos, y me dejó impresionado la calidad de la docencia, la calidad humana de estos profesores. Posteriormente tuve la enorme fortuna, la enorme suerte, de ser contratado como profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Nada más ser contratado, me dijeron que, aparte de dar clase de gestión sanitaria, que era mi zona de confort, tenía que dar clase de economía de la salud. Entonces yo entré en modo pánico, economía de la salud, clase, yo. Pero afortunadamente, gracias a la generosidad de Pachi Catalá, el fundador de esta escuela, de Esteban de Manuel Quenoy, el director académico, y de Nacho Oleaga, un gran profesor de esta escuela, recientemente jubilado,
me dieron libertad para que fuera a aprender algo de los dos sitios donde se estaba iniciando la investigación en economía de la salud, Pamplona y Barcelona. El primer destino fue Pamplona, y allí un joven profesor, que se llamaba Juan Cabasés, no solo me abrió su documentación, los documentos que tenía. Quiero recordarles, aunque sean muy jóvenes, que hubo un tiempo en que no había internet, en que no había PDF, en que no había correo electrónico. Y si uno quería aprender algo, tenía que ir donde estaban los originales y fotocopiarlos. No había otra forma. Pero allí el profesor Cabasés no solo me abrió toda su documentación y toda su sabiduría, me instaló en su casa, sin apenas conocernos. Y yo allí instalado me pasaba los días y las noches leyendo y fotocopiando y estudiándome su, por ejemplo, tesis doctoral, que creo que fue la primera en español de evaluación económica, creo, estoy casi seguro. A partir de entonces, nuestra relación ha seguido y tanto para mí como para muchos otros ha sido un ejemplo, un maestro de rigor intelectual, de buen hacer como docente y sobre todo en unos tiempos líquidos en que el cortoplazo y el oportunismo parecen erigirse en los dioses de esta década, él ha mantenido constante el rigor intelectual, la calidad humana, la excelencia docente y profesional, y ha estado siempre al lado de la Escuela Andaluza de Salud Pública en todos sus proyectos y sus iniciativas. De hecho, yo creo que ha sido un elemento clave que, junto con otros, ha permitido que esta casa, la Escuela Andaluza de Salud Pública, se haya convertido en uno de los centros de referencia nacionales e internacionales en distintos ámbitos de las políticas de salud pública. Uno de ellos, la economía de la salud y específicamente la evaluación económica de tecnologías sanitarias. Siempre hemos contado con su apoyo y yo siempre me he visto beneficiado de poder aprender de lo mucho que sabe con mis capacidades, con mis limitadas capacidades. Para mí, creo que ahora él se sentirá satisfecho de regresar después de tiempo a lo que siempre ha sido su casa y ver que en este tiempo él ha sido un pilar, una semilla, un impulsor de lo que hoy, tanto en la Facultad de Económica, en el Departamento de Economía Aplicada, como en la Escuela Andaluza de Salud Pública, hay un equipo de profesionales, de profesores, de investigadores en economía de la salud y en evaluación económica de tecnología sanitaria sólido, puntero a nivel nacional y a nivel internacional. En buena medida es parte y gracias a él. Juan, muchas gracias por volver a tu casa, cuando quieras. Estaba bien. Bueno, que me he hecho mayor, ¿no? Es el resumen de esto. Pero ciertamente estoy muy satisfecho y muy agradecido a la invitación que me hizo Pepe ya por allá por octubre, ¿no? Para venir un día aquí y disfrutar del reencuentro con la escuela, algo que siempre lo he sentido como mío, siempre me he identificado con la escuela. Desde el otro día recordaba momentos con Joan Rovira, ¿no? Al que hemos perdido este año, desgraciadamente. ¿Tienes algún problema? Me recordaba el otro día que en esa primera fase, donde veníamos estos dos que ha citado Pepe y también dos profesores más, Vicente Ortún y Luis Bohigas, estábamos los cuatro un día de estos de 8 horas en la escuela, ¿no? Dando clases en el Hotel Cóndor aquí al lado, ¿eh? Y vimos los cuatro ahí en la televisión el momento en el que el Challenger desaparecía en el aire en nada más despegar. No sé si recuerdan esto ocurría el otro día, veía hace 36 años. Por tanto, estamos hablando de épocas muy pasadas, sobre todo los del máster de salud pública, debéis de saber que ya en el primer máster estuvimos. ¿Y cuál es la razón del encuentro tan estupendo que tuvimos con Pepe? Pues que veníamos y la economía de la salud parecía que había que hacerla concertada, ¿no? Desde la escuela. Y en un momento dado dijimos a Pachi Catalá y a la escuela, dijimos, ¿por qué no
exploráis la cantera. Tenéis un gran alumno en estos cursos que se llama Pepe Martín. Y así empezó el contacto y Pepe empezó a crear su propia escuela, digamos, ¿no? Y nosotros fuimos, yo seguí viniendo muchos años porque me sentía aquí como en casa siempre, ¿no? Y no os digo nada cuando hicieron la pirámide, y empezamos a disfrutar de esta pirámide que parece que nos imbuía de algo especial. La verdad es que fueron unos años fantásticos. Y bueno, en algún momento ya pues se acabó, ¿no? Porque esto de las distancias también influyen, ¿no? Y había otras necesidades, ¿no? Pero siempre me he sentido plenamente identificado. Dicho esto, y por tanto agradezco de verdad, ¿no?, a la escuela, a Pepe, a la directora, etcétera, la invitación está tan amable. Y nada, vengo aquí a molestar. A molestar porque, bueno, ¿de qué hablamos? Pues mira, medir el valor en la sanidad. ¿Por qué no hacemos eso? Porque después de tantos años de evaluación económica... Ah, qué pena. Es por mi voz que hablo bajo, tiendo a hablar bajo. Tiendo a hablar bajo, sí. Bien, vamos a ver. ¿Ahora va mejor? Bueno, como hasta ahora no he dicho nada importante, está bien. No, pero bueno, ya hemos quedado que esta sería la forma porque tenemos streaming, etc. Estamos bien. De acuerdo, bueno, pues seguimos entonces. La medida del valor puede ser algo interesante en sanidad porque es fundamental y va a ser básico para establecer prioridades, ¿no? Entonces, la cuestión era decir, bueno, ¿y qué podemos contar a personas que están estudiando evaluación económica, que ya han hecho su módulo de evaluación de tecnologías sanitarias? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues he pensado que una de las cosas que podemos hacer es, después de unos años de estar haciendo evaluación económica, ¿qué son estas cosas que te dejan un poco frío o inseguro o piensas que requiere mucha mejora, ¿no? Digo, pues vamos a empezar por ahí. Para mí la primera nota es que realmente somos nosotros los que vamos a dar valor a la sanidad. Cuando digo nosotros, hablo de los ciudadanos, ¿no?, de los pacientes, reales o potenciales, esto es, ¿no? Entonces, voy a hacer un repaso muy, muy rápido sobre, si puedo, ahora, sobre cosas como estas, ¿no? No las voy a comentar ahora, una y otra, que a mí me inspiran o bien desconfianza o simplemente me hacen agenda para el futuro, ¿no? Que quienes estáis ahora entrando en evaluación de tecnologías sanitarias, igual os conviene revisar si esto que os cuentan, esto es algo exacto o tiene mucho que mejorar, ¿no? Y de todo esto o de algunas de estas cosas, por tanto, es de lo que quiero hablar. Y quizás podría resumir todo en que si el papel relevante con respecto a todos los demás agentes es el de los ciudadanos, la pregunta que tenemos que hacernos todos es esta, ¿no? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ganar un año de vida en salud plena, ¿no?, sana? Este puede ser el leitmotiv de esta charla, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, recordando que toda medida del valor de la salud juega un papel crucial en las decisiones de establecer prioridades, ¿no?, en este mundo de escasez en el que nos movemos en economía, ¿no? Y recordar que priorizar, esto es muy importante para los que estáis empezando un máster en salud pública, supone posponer o negar a alguien algo de lo que se puede beneficiar. O sea, cuando yo priorizo, no es algo que no tenga un coste, por otro lado. El coste de oportunidad está siempre presente en nuestras decisiones. Y esto es muy clave, esto es clave en la priorización. Bueno, el problema en general es que dentro del sector público no tenemos un mecanismo como el del mercado de formación de los precios, que es el que nos determina qué, cuánto, cómo producir, ¿no? Por eso, en el ámbito público, en el ámbito de la asignación de recursos públicos,
nos vamos al ámbito de la economía normativa o economía del bienestar, que trabaja con dos criterios básicamente, el de eficiencia y el de equidad. Seguro que esto no es nada nuevo para vosotros. Y ahora entraremos brevísimamente en esos dos aspectos porque me parece muy clave también cómo interpretamos en evaluación económica estos dos criterios, ¿no? Bueno, tenemos métricas, hemos desarrollado, estamos muy contentos porque tenemos una métrica específica, ¿no?, de medida de la salud, que son los años de vida ajustados por calidad. Esto que ya todos conocéis, los ABAC o los QALYs, que combinan cantidad y calidad de vida. Y ahora me gustaría entrar en alguna cosita de estas. Vamos a hablar de eficiencia un minuto. Cuando hablamos de eficiencia en economía, estamos pensando en la filosofía utilitarista. ¿De acuerdo? Me remito, bueno, recuerden, Stuart Mill, Bentham, etcétera, ¿no? Estos son, digamos, los que inspiran la idea de eficiencia que intentamos aplicar estrictamente en la evaluación económica. ¿Cómo lo interpretamos cuando hacemos evaluación económica de tecnologías sanitarias? Porque, claro, la clave del utilitarismo es que son los individuos, que somos los individuos la fuente de los valores. Y que un valor social es alguna forma de agregar valores individuales, ¿no? Las reglas de agregación que tenemos en nuestras sociedades, a la mayoría, sea la que sea, agregar. Pero, ¿cómo interpretamos en nuestra tarea de evaluación económicamente? Pues, como máximo nivel agregado de salud. Los utilitaristas decían, vamos a intentar lograr la mayor felicidad para el mayor número posible, ¿no? Bueno, pues esto lo estamos interpretando o reinterpretando. Máximo nivel agregado de salud. Esto quiere decir que las unidades, el valor social va a ser la agregación de todas las unidades de salud que se logren o que se puedan lograr. Y esto me aleja un poquito de los valores individuales, porque hay individuos que no queremos. Mirar Pepe, ¿no?, con su trabajo, no está maximizando su salud probablemente, ¿no? Bueno, pues estas cosas, ¿no?, nos dicen, pues estamos escapándonos de la economía del bienestar tipo utilitarista hacia lo que llamamos entre nosotros extra-welfarismo, ¿no? Estamos haciendo una interpretación del valor de los individuos y la agregación del valor de los individuos a la salud, ¿eh? Por tanto, va a ser muy importante medir salud, pero seamos conscientes de que la noción de eficiencia que se basa en valores individuales ya la estamos interpretando de una manera. Esta es una de mis dudas históricas. Ya he tenido ocasión de comentar con Pepe muchas veces, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo, utilitarismo, pero interpretado así, que esto ya es extra-welfarismo o no utilitarismo puro. Y la equidad, pues, la equidad tiene probablemente tantas interpretaciones como personas estemos aquí, por tanto, ahí sí que no voy a entrar. Quizá una de las últimas sea las aportaciones de Sam Bowles, que me imagino que algún día aparecerá en la lista de Nobel, ¿no?, de premios Nobel, que nos recuerda que la utilidad no es exclusivamente individualista, que es lo que normalmente interpretamos en las nociones de eficiencia, sino que tiene componentes altruistas. Mostramos, exhibimos preferencias sociales, ¿no? Nos preocupan los demás de algún modo, ¿no? Entonces, y nuestros problemas de siempre es cómo lograr resolver los problemas del trade-off o las discusiones entre eficiencia y equidad, y a veces tendremos que ceder QALYs, ¿no?, para lograr equidad como su. Vale. Bueno, dicho esto, vamos al valor en sanidad, y recuerdo esto que probablemente también hayáis conocido ya todos, ¿no? Estoy refiriéndome a los alumnos del curso, que es ¿quién define valor en sanidad? Pues bueno, Michael Porter nos ayudó bastante el año 2010 con aquella aportación que hizo en el New England Journal of Medicine, una de las revistas más importantes del mundo de medicina, y decía esto, ¿no? Tenemos que hablar de resultados y de costes. O sea, él decía, el objetivo marco de la provisión sanitaria, permítame que lea, debería ser lograr un valor elevado para los pacientes, entendiendo valor como los resultados en salud por unidad monetaria asignada. Y nos dice, esto es lo que importa a los pacientes y puede aunar los intereses de todos los actores del sistema, pacientes, financiadores, clínicos, proveedores, etc. Pues la mejora en el valor beneficia a todos y aumenta la sostenibilidad del sistema. En esta idea del año 10 es con la que estamos trabajando normalmente en evaluación económica.
Pero también, déjenme antes de entrar en las tecnologías de evaluación económica, hacer más referencia al papel que tenemos nosotros, los ciudadanos, en la medida de la salud. Desde la ciencia económica, recordemos, la economía de la salud está formando parte de la teoría del capital humano. Gary Becker, ¿no?, que fue premiado con el Nobel en 1992, de ahí salieron ideas como la de Michael Grossman en su tesis doctoral el año 72. Nos recordaba que nacemos con un stock heredado de salud, ¿no?, que puede depreciarse, que se deprecia con el tiempo, que puede aumentarse con la inversión, etc. Y al final nos dice, bueno, realmente es que somos nosotros los productores de nuestra propia salud. Algo que es obvio, ¿no?, pero que igual esto no lo sabemos traducir bien cuando hacemos nuestra valoración y nuestro sistema de prioridades, ¿no? Y lo hacemos con nuestras propias actividades saludables, ¿no?, ejercicio, etcétera, y con acudir a los servicios sanitarios. Esto nos lo decía la economía. Por tanto, alguien nos recuerda en la economía que nosotros somos los productores de nuestra propia salud. Esto nos da un papel como ciudadanos muy relevante, ya mensaje de la economía. Pero también la medicina está avanzando, y en las últimas décadas, con la mejora del conocimiento de la variabilidad individual, Big Data, etcétera, se ha impulsado la medicina personalizada, ¿no? Está logrando mejores resultados, reduce efectos adversos porque no administra tratamientos a gente que no se va a beneficiar de ellos, etc. Y posteriormente, si recuerdan aquella aportación del equipo de Obama en el año 15, que habló de medicina predictiva o de precisión cuando asignó parte del presupuesto, una cantidad razonable del presupuesto, creo que eran 300 millones de dólares, a un programa de investigación que estaba orientado a la mejora de salud, ¿no?, ensanchando la medicina personalizada no solo a la variabilidad individual genética, ¿no?, que sería lo que hace la medicina personalizada, sino también a la ambiental y a los estilos de vida. Eso se le llamó medicina predictiva o medicina de precisión. Pero, aun sin quererlo, la medicina tecnificada tiende a la despersonalización del ser humano enfermo. Y esto también desde la medicina nos dicen, es que no hay que olvidar que las preferencias de los pacientes son los biomarcadores más importantes. Y así es como surge la medicina centrada en el paciente. Aquí les pongo una definición que no voy a leer, ¿no?, pero que la idea es esta, ¿no?, que tenemos que introducir otros elementos, ¿no?, que son todos los valores que los pacientes o los ciudadanos tenemos en cuanto a las decisiones clínicas. Esto es muy, muy relevante y esto, si ahora pensamos en cómo hemos construido la evaluación económica, igual pensamos, pues nos faltará algo. Esto volveré luego sobre ello, a ver qué es lo que nos falta para completar la información que nos dan los QALYs, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues la medicina centrada en el paciente está intentando humanizar la medicina. A mí me falta un dato siempre en las bases de datos. ¿Y qué opinan los pacientes sobre esto? Casi nunca está el paciente en esa decisión, ¿no? ¿Qué opina? Vale. Bueno, entonces, si saltamos de una ciencia a otra, hemos hecho economía, medicina, la ética también nos recuerda, todos probablemente conocemos los 4 principios de la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y todo el mundo dice que debemos de conciliarlos en pie de igualdad, los 4, ¿no? Y esto quiere decir que tenemos que promover la autonomía si no lo hemos hecho, ¿no?, la voz de los pacientes, ¿no?, además del juicio de los demás principios, el juicio de los profesionales, la justicia, etc. Y tomo una referencia de la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, en el año 17, o sea, no está nada lejos, que añadió un elemento más al juramento hipocrático, ¿no?, al listado de promesas que los médicos deben hacer al iniciarse en la profesión, ¿no?, que era este que pone ahí: respetaré la autonomía y la dignidad del paciente. Esto es año 17. O sea que, bueno, y aquí ya, pues, para ir pasando a las cuestiones relacionadas ya con nuestra medida, ¿no?, la evaluación económica de tecnologías sanitarias, me gustaría hacer una referencia a las principales fuentes que hoy en día manejamos para hacer evaluación económica, ¿no? Drummond es una
referencia básica, ¿no? Ya desde el año 80. Mi primera aproximación a la economía de la salud, me acuerdo que fue en York. Entonces Drummond tenía un borrador de su primera versión de los métodos de evaluación económica y me dejó el borrador para aprender un poco, y ahí aparecían ya lo que iban a llamarse luego qualis, etc. Esto era el año 79, el año 80 salió el libro, el 81 ya se tradujo al castellano, por tanto, hace muchos años que tenemos la primera edición, pero luego con otros autores ha ido completándola, y esta es la del año 15, que ya no es una nueva, pero que es una referencia fundamental, la de métodos de evaluación económica de programas sanitarios. El otro lo tendrán ustedes seguro ya conocido como Manual de Economía de la Salud. Son autores españoles, economistas de la salud, algunos muy conspicuos, muy importantes, ¿no? Y luego este que está en medio es el trabajo de un panel de expertos americano, que fue una actualización de un trabajo que se había hecho 20 años antes, el año 96, por Martha Gold, etc., ¿no? Allí más o menos, como llegaron los últimos, ¿no? Porque ya había muchas guías metodológicas, etc., pues digamos que fue la compilación de todo lo que sería la metodología de la evaluación económica. Pero esto era hace 20 años. 20 años después, en el año 16, algunos de esos autores y otros nuevos hacen una revisión de eso. Y hay novedades. Y yo, para no darles la lata con un libro entero, les hago ahí abajo una referencia a un resumen destilado de las principales sugerencias que hacen estos autores en ese libro de coste-efectividad en sanidad y medicina, que se publicó en JAMA, y que son unas poquitas páginas, y que las recomiendo a todos, porque hay algunas aportaciones que son nuevas para nosotros, respecto a lo que habitualmente venimos haciendo. ¿De acuerdo? Y yo creo que eso es interesante, que irán apareciendo algunos ejemplos de lo que están proponiendo. Pero, por ejemplo, dicen, bueno, si estamos en la perspectiva del sistema sanitario, que es lo que la mayor parte de las evaluaciones económicas hacen, no salir del sistema sanitario como perspectiva, hagan ustedes el favor de considerar la perspectiva social. Y, por tanto, el caso de referencia, aquel que debería de ser hecho por todos los que hagan evaluación económica para comparar con otras evaluaciones económicas, que contemple las dos perspectivas, la social y la del sistema sanitario. Y en la del sistema sanitario, si un paciente consume para recibir asistencia, debería de estar en la perspectiva del sistema sanitario también. Y cosas de estas, ¿no? La productividad, ¿cómo hacemos la productividad? Pues no sabemos, porque el primer panel dijo que la productividad debería estar abajo, en el denominador, ¿no? del ICER, ¿no? del ratio de la razón coste-efectividad. Pero no está claro que los pacientes, cuando contestamos, luego veremos, a un cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud y tratamos de medir preferencias con eso, no está claro que al valorar la calidad de vida relacionada con la salud estemos pensando ya si nos va a afectar a nuestro trabajo o no. Esto Juan Rovira lo trabajó mucho, ¿no? De la productividad ganada y perdida, ¿no? Los costes de la productividad perdida y de ganadas, etc. Entonces ellos hacen una propuesta concreta al respecto, ¿no? Pongámoslo en el numerador, estos son costes, y cosas así. Bueno, hacen otras cosas que no me atrevo a contar aquí, porque es terrible cuando dicen realmente una evaluación debería contemplar también los costes futuros. Todo lo que venga después del tratamiento, como consecuencia del tratamiento, pero también cuando no haya tratamiento. Creo que más vale que me jubilo, dije, porque a ver, ¿quién piensa en los costes futuros cuando hace una evaluación económica de este tenor? Bueno, estas son cosas que yo recomendaría leer para tener un criterio más sólido cuando... Y yo lo que estoy pensando en los alumnos de este máster no es que vayan a ser unos expertos en evaluación económica, al menos de inicio, sino que sean capaces de valorar la calidad de una evaluación económica publicada. Esto me parece que es lo más importante para que la metodología que haya seguido responda a unos estándares aceptados científicamente, ¿de acuerdo? Porque eso es la base, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso hacemos la evaluación económica, que llamamos en términos genéricos el análisis coste-beneficio, y que se concreta así, recuerden,
la necesidad de descontar valores. Otro de los temas que Sanders, etcétera, estos autores siguen pensando que el 3% es una buena tasa de descuento y que debemos descontar a la vez costes y efectos, o sea, cuáles, años de vida o lo que valoremos como efectividad, que lo deberíamos descontar al 3%. ¿Y cómo sale ese 3%? Antes en general mirábamos a otros ámbitos no sanitarios y usábamos el 5, el 10%, pero claro, no es lo mismo una evaluación del tercer aeropuerto de Londres que una evaluación de un medicamento de inmunoterapia, ¿no? Y entonces, ¿por qué el 3%? Yo siempre he pensado, y creo, no sé, espero no equivocarme, que era cuando el Banco Mundial hizo el informe sobre la salud mundial el año 93, claro, estaba muy preocupado por lo que hay que estar, ¿no? Que es la gente joven y lo que podamos invertir en educación y sanidad para los que hoy son jóvenes, ¿no? Y entonces, claro, para eso hay que trabajar con tasas de descuento bajitas, ¿no? Porque si pierde mucho valor lo que vaya a ocurrir en el futuro, bueno, pues esto es pensar en nosotros, ¿no? En los mayores. Y no es eso, ¿no? Entonces, y aquel 3% yo creo que caló tan hondo, que es lo que nos ha llevado a trabajar con el 3%. No entro en cuáles son las razones de la cesión de consumo presente por futuro y otros aspectos que han sido muy bien estudiados por economistas de la salud en España y que explican, ¿no?, distintas tasas de descuento y las razones de esas tasas de descuento. Pero pienso que aquí tenemos un tema interesante y que no vale solo con decir, bueno, puedes hacerlo al 5 también, hazlo sin tasa, hazlo... Bueno, vamos a justificar por qué utilizamos una tasa de descuento, no solo porque lo diga el panel de expertos americano o en su día el Banco Mundial. Y también, a todo correr, vamos a empezar a evaluar. Y como no voy a hablar de costes, porque ya está Carmen aquí, y Carmen es la experta en costes unitarios en España, para mí, pues simplemente pongo esta diapositiva de qué es lo que hacen en Inglaterra, que no sé si me dará la razón David o no, pero cuando yo estaba en Canterbury, trabajando en esa unidad de Personal Social Services Research Unit, ¿no?, con quienes hacían este libro cada año, y sigue saliendo, esta es la última edición, que salió el año pasado y ahora saldrá una nueva, de costes unitarios. Aquí, si estamos de una empresa, pues nos vamos a Oblicue, ¿no? Soicos antes, ¿no?, cuando la creó Juan Rovira en su día, o nos vamos... Bueno, cada vez más tenemos costes unitarios bien estudiados en nuestro entorno, ¿no? En Navarra tenemos bastante facilidad para conocer, y aquí supongo que también, ¿no?, los costes unitarios o los costes de un paciente, sin errar mucho, ¿no? Pero los ingleses me acuerdo que decían, bueno, esto realmente es creíble, ¿no?, tener una lista cada año de todos los costes, de coste cama día, una residencia, una visita médica, etcétera, y esto sirva para la evaluación económica, para la parte costes. Las dos autoras, estas ahora han cambiado ya, decían, nosotros somos las que no nos creemos esto. El resto del país las toma como si fuera una ley y las utiliza, y como es algo que todo el mundo acepta, pues ya está, ¿no? Los costes ya están resueltos, vale, pues lo damos por resuelto, ¿vale? Y nos vamos a lo que queremos, a donde yo quiero llegar, que es la medida de la salud, ¿no? A ver la efectividad, Vale, bueno, aquí ya sabemos que lo que tenemos es que medir la cantidad y la calidad de vida. Claro, y lo hacemos con los QALYs, ¿no?, el análisis coste-utilidad. Y bueno, ¿y cómo hacemos un QALY? Un QALY lo hacemos intentando combinar estas dos cosas. La primera pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿el modelo QALY entiende que cantidad y calidad de vida son separables en utilidad? Por eso hablamos de 5 años ajustados por calidad, 5 años de vida ajustados por calidad. Bueno, es una duda que siempre me ha asaltado. ¿Realmente hacemos así? ¿Realmente son separables en utilidad? Es lo mismo, el momento que estemos hablando en cuanto a cantidad de vida, en qué momento de la vida,
¿realmente vale todo igual? Si fuéramos al utilitarismo, diríamos, bueno, es que un quali es un quali y es un quali, ¿no? Esto era un artículo que se hizo muy famoso entre los economistas de la salud británicos, ¿no? Esto es, un quali es del mismo valor intrínseco, lo gane quien lo gane. Vale lo mismo ganar 10 qualis en un individuo que un quali en 10 individuos. Suma 10. ¿De acuerdo? Esto es lo que siempre se ha defendido. Sin embargo, yo creo que hay que acercarse con prudencia a estos principios que entendemos que son tan básicos, ¿no? Como es que sean separables en utilidad la cantidad y la calidad de vida. No voy a dar soluciones hoy, simplemente mis dudas, ¿no? Que se han ido generando a lo largo de los años. Bueno, ¿y cómo hacemos un quali? Habréis hecho hoy o ayer, ¿no? Pues tenemos que tener una definición operativa de salud, seleccionar unos dominios, ¿no? o dimensiones de salud que consideremos relevantes para explicar la calidad de vida relacionada con la salud, y luego lo difícil, buscar las utilidades, esto es medir las preferencias de los ciudadanos respecto a esos estados de salud que resulten de combinar esos dominios o niveles ¿cómo sale? Las variables de salud con los niveles que tenga cada variable. Muchas gracias. Pues bueno, no entro en la definición operativa de salud para no entrar pero siempre hemos asumido que la idea social de estado normal era lo que utilizábamos como, es una noción más sociológica que médica, que económica, la idea social de estado normal. ¿Están ustedes bien hoy para lo que estamos haciendo aquí? Yo bastante bien, ¿no? Soy el que habla. Bastante bien. Ustedes también, sin ni gran problema de dolor ni ansiedad, ¿no? Bueno, pues estamos haciendo lo que tenemos que hacer hoy, o sea, la idea social de estado normal. Hoy diríamos que estamos bien, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos estar mucho mejor, pero no estamos. Esta es la idea, que normalmente nos ayuda a encontrar luego los dominios de salud o las dimensiones de salud en las que vamos a... Y trabajar con dominios de salud, pues aquí tenemos indicadores distintos, ¿no? Unos que son genéricos y que valen para cualquier problema de salud que tengamos enfrente, y otros que son específicos, que son los que realmente utilizan más los profesionales sanitarios en sus centros, en los hospitales, etcétera, ¿no? En función del problema que tienes, ¿no? Pues tienes muchos indicadores de tipo específico y que hablan de la calidad de vida relacionada con ese problema de salud, ¿no? La psoriasis, pues si hay picores, si puedes dormir o no por la noche, cosas así, tienen escalas específicas de calidad de vida para la psoriasis que sirven muy bien para la psoriasis, pero no sirven para el dolor de cadera, ¿de acuerdo? Este es el problema que tienen los indicadores específicos, ¿no? Por eso nosotros en evaluación económica siempre intentamos encontrar algunos genéricos. Hay bastantes. Y quizás, bueno, como ha dicho Pepe, soy miembro del grupo Eurocall desde hace muchos años, ¿no? Hace más de 30 años el grupo Eurocall planteó un cuestionario genérico de calidad y relacionada con la salud, que es el EQ5D, ¿no? Que, bueno, a medida que pasó el tiempo, pues fue mejorando un poquito, en el sentido de que se hizo una nueva versión con 5 niveles en vez de 3, que era la original, niveles para cada dimensión. Pasamos de tener 243 estados de salud, ¿no? A 3.125, que es la combinación de las 5 dimensiones con 5 niveles, ¿no? Y esto nos complica muchísimo la tarea siguiente, la de las preferencias, claro, ¿no? Porque hay que hacer 3.125 estados de salud. Hablo del EQ5D, quizá pues porque es el que más conozco y porque veo que es el que más ha aprendido en la sociedad y está en todos los países y se utiliza muchísimo. Evidentemente, este no llegó tan pronto como el SF36, ¿no? Que se utiliza muchísimo en medicina. Y hoy en día quizás combinando de ambos, probablemente está el PROMIS, ¿no? Y el PROMIS que lo puedes tomar parcial o totalmente, ahí tienen versiones de 29 ítems, de 43, de 57, etcétera. Tienen los aspectos típicos de la definición de salud, ¿no? Aspectos mentales, físicos, sociales, etcétera. Pues también puede ser una fuente interesante de cuestionarios de salud. Bueno,
A mí me parece que ya entramos Ángel, que la calidad de vida relacionada con la salud, tal como la mide el EQ5D, pues mira, para no contarla yo y así descansar un poco ustedes. Te explicamos el EQ5D en 2 minutos y medio. Para tomar decisiones sanitarias, por ejemplo, para decidir si un tratamiento médico es eficaz, si su aplicación es rentable o qué impacto tiene una enfermedad concreta, necesitamos medir el estado de salud de la gente. Una manera de hacerlo es observando la duración y la calidad de la vida. La duración es fácil de medir, mientras que la calidad es más subjetiva, pero se puede medir haciendo a los pacientes preguntas estándar sobre varios aspectos de su salud. El EQ5D es un cuestionario que se ha usado en todo el mundo. Es corto, sencillo y es uno de los más populares en el sector sanitario. Fue desarrollado por el grupo Eurocall Group, una red internacional de investigadores. El cuestionario está facilitado por Eurocall Research Foundation, una organización benéfica registrada en los Países Bajos. El EQ5D mide 5 dimensiones de la salud: movilidad, cuidados personales, actividades habituales, dolor y molestias y ansiedad y depresión. Los pacientes seleccionan casillas para indicar cómo se sienten en cada dimensión y califican su estado general de salud con una escala visual analógica similar a un termómetro. Esto nos da una descripción del estado de salud de cada persona. Después, esta descripción se convierte en cifras que pueden usarse en la toma de decisiones sanitarias. El EQ5D está disponible en más de 200 idiomas. Su flexibilidad permite a la gente completarlo con lápiz y papel, en línea, por teléfono, en entrevistas personales o a través de sus cuidadores. Y el EQ5D evoluciona. El original permite elegir entre 3 respuestas por cada dimensión. El nuevo EQ5D 5L ofrece 5 posibilidades para detectar diferencias en salud más sutiles. Y existe también una versión para niños, el EQ5DY. Al ser genérico, el EQ5D es lo bastante versátil como para comparar estados de salud entre distintos tipos de pacientes, enfermedades y tratamientos. Numerosos estudios demuestran que es sólido, fiable y eficaz para medir la salud en una amplia gama de condiciones y poblaciones. Y es tan sencillo que puede usarse fácilmente en pruebas de rutina, encuestas de salud y ensayos clínicos. El EQ5D ayuda al mundo a tomar mejores decisiones sanitarias. Para más información, visita eurocall.org. Bueno, se les ha olvidado decir que es gratis. Esto es muy importante porque no era gratis, había que pagar y la verdad es que se nutre de los fondos que las empresas, para las que no es gratis, piden y la verdad es que están llenos de fondos. Por tanto, si alguien quiere entrar en este mundo del grupo Eurocall, yo creo que tienen las puertas abiertas. Ahora últimamente se está abriendo la posibilidad de ser miembro del grupo Eurocall cada año más o menos. En este momento somos 100 más o menos, ¿no? Ha crecido bastante en los últimos años, éramos como 50 así, y ya ha pasado a 100 y ahora están planteando cómo darse de baja también, ¿no? Porque si no, o cómo hacer eméritos, ¿no? Y no tener que ir a los congresos, etc. Bueno, esta es una alternativa, ya digo que hay otras, ¿no? Pero tenemos aquí una medida que nos gusta, que nos convence, que es el cuestionario EQ5D. Esta es la versión de 5 niveles, tiene estas fortalezas que les digo y sobre todo lo interesante es que su uso se ha generalizado, ¿no? Es ya el más utilizado en análisis coste-efectividad. Por tanto, yo creo que este puede ser interesante, pero además sirve para otras cosas. Cuando lo hicimos en la encuesta nacional de salud, que entonces se cobraba y hubo 2 años de discusiones para conseguir meterlo en la encuesta nacional de salud, la del año 11-12, fijaos, ¿no? Los años que han pasado ya, y nos hemos saltado ya una y ahora nos vamos a saltar otra.
sin el EQ5D, lo cual me parece una pena enorme para las posibilidades de investigación aquí en España, pues nos costó mucho, pero ahora ya no costaría nada, ¿no? Porque salvo que seas una empresa que va buscando beneficios, todos los demás tenemos acceso gratuito al mismo. Por tanto, pensemos en que esta es una posibilidad. Y además nos da una norma poblacional, en lo bueno que tiene, y la pena es que nos estamos quedando lejos, ¿no? Pero para España, por ejemplo, tenemos una norma poblacional con aquella encuesta de salud que introdujo el EQ5D en su versión de 5 niveles, ¿no? Porque así sabemos pues, cuál es la media de la escala visoanalógica de la población general. La podemos comparar con nuestra población de pacientes, ¿no? Pues si la población general daba 70 y tantos en la escala 0-100, pues la población de pacientes con esquizofrenia daba 56 por ahí. O sea, sí es sensible a cosas como estas, ¿no? A ver cómo se define una población o unos pacientes, ¿no? Con problemas de salud concretos, etc. Bueno, entonces aquí tenemos un cuestionario, pero ahora viene lo otro, ¿no? Que es, ahora vamos a medir las preferencias. Ya tenemos estados de salud, porque en el caso del EQ5D, el de 5 niveles son 3.125 estados de salud. Bueno, ¿y qué opina? ¿Cómo valoramos eso? ¿Cuál es nuestra valoración? Ayer han analizado ustedes en el curso pues que hay unas técnicas para medir las preferencias de estado de salud, directas, indirectas, etcétera, y que las preferencias las estamos midiendo así. He extraído dos colores especiales que son, para no hablar de cada una de ellas, ¿no? De la equivalencia temporal y los métodos de elección discreta. Recordando, el año 70 vino en San Diego, donde estuvo Puerto, el primer grupo, el año 70, Fancy y Bush. Luego, en Canadá, George Torrance, que es el que propuso la equivalencia temporal, el TTO, el Time Trade-off, hizo su tesis doctoral, él era de investigación operativa. Los de San Diego eran del ámbito de la medicina. De investigación operativa, hizo el Time Trade-off, que al final ha sido el que más peso ha tenido, pues porque el juego estándar, que se supone que es el gold standard, no es muy fácil, la gente no lo entiende bien, etc. Y entonces hemos ido a una técnica o una teoría, basándonos en una teoría de utilidad multiatributo, a la equivalencia temporal. La equivalencia de personas, que era lo que propusieron los de San Diego, resulta que nos hace comportarnos como si fuéramos decisores, ¿no? ¿Cuántas personas podríamos intercambiar? Y normalmente esto no se acepta muy bien, ¿no? Decir, bueno, no juegue usted a ser decisor, díganos qué es lo que realmente siente usted ante un estado de salud, ¿no? Por eso tiene más peso y mucha más fuerza. Y el person trade-off de la equivalencia de personas pues fue desacreditado pronto, ¿no? Y luego vinieron los de York. Bueno, antes la psiquiatra Rachel Rosa y Paul Kine, que sigue siendo uno de los cabezas visibles del grupo Eurocall, hicieron una propuesta también, y ahí llegó la Universidad de York, ¿no? Con Alan Williams, quienes realmente crearon el grupo Eurocall, hasta hace ya 30 años así. Bueno, pues digamos, cada uno utilizó unas técnicas de preferencias de los estados de salud distintas. Mi duda siempre ha sido, bueno, ¿y cuál es la buena? Si es que hay, que no hay, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo hacemos un TTO. Ustedes ahora que conocen, ¿no?, lo que es el time trade-off, pues vamos a ver cómo hacemos un TTO. Disculpas porque está en inglés, ¿no? Pero lean esto, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos un TTO. ¿Recuerdan lo que es el TTO? Buscamos equivalencia entre un estado de salud cuyo valor buscamos y tiempo en estado de salud cuyo valor buscamos y tiempo en estado sano. ¿De acuerdo? Esta es la equivalencia que estamos buscando. ¿Sí? ¿Recuerdan el TTO? ¿O lo repasamos? No. Vale, entonces, si tengo un estado de salud intermedio cuyo valor quiero encontrar
y tengo dos anclajes, ¿no? Tengo el 0, que es la muerte, solemos considerar la muerte con valor 0, y el estado sano, valor 1. El TTO lo que dice es, bueno, dígame usted el tiempo que sea para usted equivalente, que sería equivalente, entre estar en ese estado intermedio, un tiempo, T, seguido de muerte, o estar en el estado sano, un tiempo X, seguido de muerte. Bueno, para quien sea rápido haciendo cálculos, el valor de ese estado de salud no va a ser más que X partido por T, porque el valor del estado sano es 1, el de muertos vale 0, y por tanto, entonces vamos a intentar ver cómo hacemos el TTO. Y así empieza el juego, ¿no? Tengo dos alternativas, el estado A y el estado B, y entre medio la equivalencia, ¿no? Entonces la pregunta empieza, a ver, usted considere estar 10 años en estado sano o 10 años en un estado de estos del Eurocall, uno de los 3125, que para simplificar y solo para aprender a hacer el ejercicio, hacemos estar en una silla de ruedas, ¿vale? Y así no tenemos 5 dimensiones que estar mirando con 5 niveles. Bueno, estar en una silla de ruedas. ¿Hay alguien que esté dispuesto a decirme cuál preferiría de los dos? ¿Sí? El A, me dice un estudiante, el A. Bueno, ¿y si en vez de esto le digo morirse inmediatamente o 10 años en silla de ruedas? ¿Cuál? La B. La B, pues la B, nada. ¿Y si fueran 5 años en estado sano, seguido de muerte, y 10 en silla de ruedas? Empezamos a tener ya algunas dudas, ¿no? Bueno, pues al final la clave es buscar, bueno, pues la B también, vale, pues la B, venga. ¿Y si son 6 años? ¿Vale? ¿Veis entonces cómo hacemos la técnica, ¿no? TTO. Hasta que llegamos a la equivalencia. Entonces ya sabemos cuánto vale, ¿no? En este caso 0,6 sería X partido por T. 0,6 sería el valor de ese estado de salud que de estar en una silla de ruedas. ¿De acuerdo? Bueno, me diréis, sí, pero hombre, es que hay gente que no... Ahora tengo que volver a empezar. Hay gente que no está dispuesto a... La misma, no, esta, pero empezar de nuevo otra vez porque... Es que hay otra forma de escapar. Sí, gracias. Bueno, pues volviendo otra vez a hacer la misma, nuestra alumna aventajada ha dicho que la A claramente, luego que la B claramente, luego... Y... Perdón, debería irme para atrás. Bueno, entonces, siento. Cuando yo digo que la segunda, prefiero morirme que estar en una silla de ruedas, entonces, es que me convendría irme para atrás, pero no sé irme. Sí. Disculpas por esto. Vale. Pues... Vale, has dicho la A, pues pinchamos A. Pero ahora entre A y B dices, no, prefiero la B. Prefiero la A. Prefiero morirme ahora que estar en una silla de ruedas. O sea, dices, pues hay algún estado de salud que es peor a la muerte, ¿no? Vale, pues entonces, si yo digo que hay prefiero la B ahora, vaya, debo ser bastante torpe porque... ¿Qué pasaría entonces si yo pienso que hay estado de salud peores que a la muerte? Bueno, entonces el TTO cambia un poco de forma y entonces hace lo que se llama considerar la existencia de estados de salud peores a la muerte. Fijaos, ¿no? Lo que está haciendo es decir, bueno, como hay una cierta aversión a la muerte inminente, ¿no? Vamos a quitar ese efecto y poner 10 años en estado sano seguidos de muerte o 10 años en estado sano seguidos de 10 años en silla de ruedas, ¿vale?
y así otra vez hasta que lleguemos, ¿no? Pues aquí prefiero el A, vale, pues entonces, y si son en vez de 10, son 5, etcétera, hasta que llegues a una equivalencia, ¿eh? Y entonces ya tenemos valores también para estados peores, considerados como peores a la muerte, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya esta es la forma en la que hacemos, ahora volvemos a la presentación de PowerPoint y ya no molesto mucho. No molestas. Vale, aquí. Muy bien. Esto es lo que estábamos haciendo, ¿eh? Y el porqué del valor. Bueno, en España hemos hecho esto y además fuimos de los pioneros en hacer esta forma de medir preferencias, ¿no? Y se publicó en Medical Care, no tengo que explicar más, simplemente recordar que en España que hemos utilizado el criterio que el grupo Eurocall hizo para valorar estos estados de salud, pues al final tienes que llegar a poder tener coeficientes para lograr el valor de los 3.125 estados de salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo no pregunto a la gente por los 3.125 estados, hago una selección muy precisa donde están todos los distintos niveles más o menos representados, etcétera, y al final jugamos con 86 estados de salud en el TTO, ¿vale? Para completar la medida de preferencia se utiliza también los métodos de elección discreta, que eso es más sencillo de explicar, porque básicamente es comparar dos estados de salud, ¿no? Y decir cuál te gusta más. Ya está. Pero ahí nos falta un anclaje. Ahí no hay valor para la muerte, salvo que lo metamos, ¿no? Posteriormente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes 86 estados de salud. El método que propone el grupo Eurocall es trabajar con 1.000 personas, que sean lo más representativas posible de tu población. Entonces, tenemos un valor para España obtenido de 1.000 personas. Y para Inglaterra y para otros países también, con 1.000 personas. Y con eso tenemos un valor y con un modelo de regresión que nos permite obtener valores de estados intermedios a los que no han medido la gente, y que también podríamos ver si es un modelo de regresión adecuado, ¿no? Un modelo de regresión lineal, que es lo que se utiliza normalmente, pues nos da una serie de coeficientes que, aunque no se vean muy bien aquí, nos está diciendo cuáles son los valores, los coeficientes que tenemos que ir restando cuando aparece un 2, un 3, un 4, un 5 en cada una de las dimensiones. Fijaos que al final hay algún estado de salud, el todo 5, ¿no?, que aparece aquí, que tiene un valor negativo, menos 0, 2, 2, 4, ¿de acuerdo? O sea que sí aparece en nuestro método que al final fue ese composite, o sea, el compuesto el que admite también que haya valores peores a la muerte, y el discrete choice, que al final no voy a explicar cómo, pero sí se hizo un modelo híbrido que contenía esos dos modelos para poder tener una serie de coeficientes que nos permitan dar un valor entre 0 y 1, admitiendo algún valor negativo, a todos los 3.125 estados del Eurocall. ¿Por qué cuento esto, no? Y les aburro, porque me parece que esto tiene limitaciones, ¿no? Estará bien. El EQ5D reflejará bien lo que queremos ver como calidad de vida relacionada con la salud. El método que hemos utilizado para medir preferencias, el TTO, está bien definido, ¿no? Como hemos puesto el ejemplo, está bien. Mi miedo siempre ha sido el mismo. Si me hicieran pasar otra vez por un ejercicio como el que acabo de presentar, 2 horas después igual no contestaría lo mismo. No sé hasta qué punto somos realmente consistentes con nuestras respuestas, ¿no? Entonces, ojo, simplemente prudencia, ¿vale? Pero de alguna manera satisfacción, ¿no? Porque tenemos un valor para cada uno de los 3.125 estados de salud del Eurocall, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir que cuando hagamos una evaluación económica de algo, de una persona parte de un estado de salud y pasa a otro, tenemos un valor de la ganancia en salud en términos de utilidad que algunos, siguiendo este método, han experimentado, han mostrado como preferencia, ¿de acuerdo? O sea que ahí
esto es una cuestión. Prudencia, pero tenemos el valor. Y esto es lo que nos permite llegar a hacer evaluaciones como las que estamos haciendo normalmente, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Pues que casi ningún servicio de los que normalmente manejamos o con los que normalmente trabajamos en el mundo sanitario, pues tienen un instrumento de calidad de vida relacionado con la salud genérico. Casi nadie pasa el EQ5D. El SF36, bastantes, ¿no? Y de hecho también hay un índice de salud a partir de él, el SF6B, por ejemplo, ¿no? que tiene una valoración en España. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si no tenemos un instrumento de calidad de vida relacionado con la salud genérico? Pues también hay técnicas estadísticas que permiten llegar a trasladar la información que tenemos de calidad de vida específica, ¿no? De la psoriasis que decíamos, a el EQ5D, por ejemplo, que sí tiene índice de salud, ¿no? Esto es lo que llamamos el mapping, ¿no? Como estrategia. Evidentemente, el mapping añade más problemas metodológicos a los que ya teníamos, ¿vale? Entonces, mi mensaje fundamental en este sentido es: deberíamos de tener una medida de calidad de vida relacionada con la salud genérica, tipo EQ5D, si no quieren el PROMIS o lo que les parezca, dentro de la batería de indicadores clínicos de seguimiento de nuestros pacientes. Este es un mensaje que a mí me parece crucial, ¿no? Y que no lo voy a ver, porque normalmente no es receptiva la clase médica o los profesionales sanitarios a este tipo de información. Es una información que solo proviene de los pacientes, pero que es crucial para saber cuánto gana la sociedad cuando tenemos un tratamiento que mejora la salud de nuestros pacientes. Este es mi mensaje crucial de esta charla. O sea que, Pepe, si quieres que acabe, ya podría acabar. Pero ahora vamos al ICER, ¿no? Ahora vamos a la razón coste-efectividad incremental, que también nos resulta muy familiar, ¿no? A los que habéis estudiado estos días. Y lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Comparamos, ¿no? Las tecnologías frente a otra que utilizamos de comparador, ¿no? Por ejemplo, con los qualis adicionales. Bueno, pero esto no nos permite saber si la ganancia del coste, en efectividad, compensa el coste. Tenemos unos ratios, unas razones coste-efectividad. Para eso hace falta conocer el valor monetario del quali, ¿no? Al final nos vamos a un coste-beneficio, ¿no? Tenemos que ver cuál es el valor monetario del año de vida ajustado por calidad. De ahí la pregunta que yo decía, bueno, si no sabemos cuánto estamos dispuestos a pagar por un año de vida sano, no vamos a poder dar esta información para quien quiera hacer prioridades en sanidad, ¿no? Aquí tenemos también expertos que han trabajado mucho esto. Laura Vallejo puede ser la referencia, en nuestro caso, en la economía de la salud, y ella ha hecho muchos intentos de valorar el quali por dos vías. La vía demanda, esto es cuánto está dispuesto la gente a pagar por un año de vida sano, o la vía oferta, cuál sería el coste de oportunidad caso de introducir un nuevo programa que nos haga decaer otro, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad? Y eso sería el enfoque de oferta, ¿no? Claro, si yo tengo un valor monetario para el quali, entonces ya puedo establecer un umbral de lo que resulta eficiente cuando introducimos una tecnología. Y aquí tenemos, bueno, muchísimo que hablar de umbrales. Aquí también, ya digo, la referencia es Laura Vallejo, si tenéis, os acercáis a lo que va publicando en estos últimos años y veréis que, bueno, hay... Ella, en la parte izquierda de la transparencia, veis cómo le salía, ella hablaba de un rango, ¿no? Entre 22 y 25.000 euros por quali, en el caso del enfoque de oferta, o entre 10 y 30.000 en el caso de la demanda. Luego ha habido otras discusiones, ¿no? Autores como Sacristán, Carlos Campillo, otro de nuestros grandes colegas que falleció hace año y medio, inesperadamente, muy joven, pues estaba también en ese grupo, y plantean un rango de valores, o sea, no un umbral que diga por encima de 30.000 euros por quali, esto es ineficiente y por tanto no vamos a orientar al político a que tome la decisión de llevarlo a cabo. Prefieren un rango, porque así nos permite trabajar valores, algunos criterios adicionales, ¿no? Esta es la idea, ¿no? De trabajar con rangos. Entonces, bueno, la OMS, por ejemplo, para muchos países que no están muy alejados de esto, pues dijo, ¿por qué no hacemos
3 veces el PIB per cápita de un país, como medida del valor monetario del quali. Y así, mira, si no tienes posibilidad de hacer todos estos ejercicios, por lo menos tienes una referencia que podría servir, ¿no? Bueno, casualmente, el rango que proponen nuestros autores, José Antonio Sacristán, Vicente Ortún, Carlos Campillo, etcétera, está más o menos en eso, entre 1 y 3 veces nuestro PIB. Bueno, entonces, claro, ya tenemos un rango. Y ahora, ¿cuándo decimos que algo es eficiente o que algo no es eficiente, ¿no? Bueno, pues por encima de 60.000 euros por quali se consideraría no eficiente, y no estaríamos dispuestos a orientar al político a que tome la decisión de adoptar esa tecnología. Algo dificilísimo, ¿no?, de aceptar. Y por debajo de 25.000 ni se lo piensen, adelante, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, esto quiere decir que tenemos que ver cómo hacemos para dar valores que estén en ese rango, ¿no? Y ahí aparecen los valores modificadores del umbral, ¿no? Los más habituales, pues la especial gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, en Inglaterra se plantearon, ellos tenían un rango de 20-30.000 libras por quali, pues plantearon, bueno, ¿por qué no pensar en, por ejemplo, en momentos importantes de la vida, el end of life, ¿no? Al final de la vida, ganar 3 meses, que es lo que muchos medicamentos oncológicos están logrando, pues debe de suponer una ganancia muy relevante, ¿no? Muy relevante. Bueno, pues aceptemos que ahí podamos multiplicar, cambiar el rango, perdón, el valor hacia otro nivel. Y aceptaron hasta 2,5 veces eso, por tanto, hasta 50.000 libras por quali. El problema sigue igual. ¿Qué pasa si son 51 o 52? Entonces, ha habido nuevas posibilidades de incorporar. ¿Recuerdan aquí lo que hicimos con la hepatitis C? Cuando aparece el fármaco que cura, por fin. El fármaco que cura. Y no sabíamos cómo introducir esto, porque el coste era muy elevado, ¿recuerdan?, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno fue poner una cantidad, ¿no? Como en Inglaterra el Cancer Drug Fund, un fondo específico para pacientes de cáncer, se creó fuera de esos estudios de valoración, ¿no?, para poder financiar cosas que no estaban en principio en el rango aceptado, ¿de acuerdo? Esto es la especial gravedad de la enfermedad, podría ser. La rareza también. La rareza es las enfermedades raras o ultra raras. Bueno, es que no justificarían nunca, porque tienen demasiados pocos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues los ingleses dicen, bueno, pues vamos a hacer un planteamiento absolutamente al margen. Por ejemplo, entre 100.000 y 300.000 libras. Totalmente al margen de esto. En España no hemos llegado a hacer este debate, creo yo. No sé si alguien lo conoce. Pero, bueno, siempre podemos importar ideas de este estilo, ¿no? Si la enfermedad es rara o muy rara, pues esto, ¿no? Inexistencia de alternativas. Bueno, pues si hay que hacer, hay que hacer. Las empresas, sobre todo las farmacéuticas, piden mucho que se considere la innovación, ¿no? Porque si no se valora que estamos innovando, tampoco nos quedarán fondos para seguir invirtiendo en nuevos fármacos, etc., ¿no? Y por último, fuera de este ámbito, sería las consideraciones de equidad, que esto estaría después. Bueno, quiero acabar enseguida. El plano coste-efectividad es lo que nos encontramos. Y lo más notable aquí es cómo introducimos la incertidumbre. Esto supongo que se entiende lo que está queriendo decir. Y aquí un ejemplo de incertidumbre, ¿no? Pues los anticoagulantes orales, por ejemplo, muestran aquí ¿ven esta raya verde? Es la que está, ¿se han familiarizado ya con ella? Por encima de esta raya verde, los incrementos de costes son mayores que los incrementos de efectividad valorados ya monetariamente, ¿vale? Por debajo de la raya verde, de la raya verde, no del eje, son la efectividad valorada monetariamente excede al coste, valorado monetariamente, claro. Entonces, por ejemplo, en en nube de puntos, porque esto es introducir la incertidumbre, aquí ustedes que están trabajando ahí con este ejemplo, ¿qué les parece esta opción? Aquí estamos comparando dos
dos anticoagulantes orales. Bueno, orales no, dos anticoagulantes. Uno nuevo, la Pixaban, bueno, no tan nuevo, pero es oral, y otro que es el Sintrom, para entendernos, ¿no? El más sencillo, el que se utiliza más y lo tienen nuestros índices, nuestros informes de posicionamiento terapéutico. ¿Qué me dicen de esto? Pues, a ver, los estudiantes. ¿Perdón? Lo aceptamos porque está en el cuadrante ese en el que prácticamente toda la nube de puntos, y el punto amarillo es justamente el grande, es el ICER, ¿no? Antes de introducir la incertidumbre, está en un cuadrante que nos dice esa alternativa es dominante, ¿vale? Es dominante porque cuesta menos y tiene efectividad mayor, ¿de acuerdo? Entonces, y toda la nube de puntos se encuentra ahí. Bueno, pues el Apixaban no está recomendado si no has fracasado con el Sintrom. Este es un ejemplo interesante y así podemos hablar un segundo de cómo estamos con la evaluación económica a nivel institucional en España con los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos. Estos informes desde el año 20 deben de llevar obligatoriamente un análisis coste-efectividad, ¿no? Desde el año 20. O sea, tienen que llevar obligatoriamente, insisto, un análisis de eficiencia. ¿Cómo estamos en esta situación? Bueno, pues Laura Vallejo, que es la que nos cuenta estas cosas, nos dice, pues mira, el año pasado hubo 73 nuevos IPTs, ¿no? Informes de posicionamiento terapéutico. De ellos 13 llevaron una evaluación económica. Pero una evaluación económica que los economistas diríamos que es evaluación económica, solo 3. Estos son los nuevos. Pero el ejemplo que estoy poniendo aquí no es de los nuevos. O sea, el Sintrom ya lleva tiempo. Y el último IPT del Sintrom es del año 16. Por tanto, tiene unas indicaciones que dice, si usted no falla en los controles del INR, etc., no voy a entrar en detalles, tiene que seguir tomando Sintrom. Aunque esté archidemostrado que la Apixaban es una opción dominante. Esto era para ilustrar cómo en España todavía estamos muy lejos de utilizar la evaluación económica. Pero además, para más INRI, en la Asociación de Economía de la Salud tiene, digamos, una metodología de evaluación económica, ¿no? López Vallejo, etcétera, ¿no? Y estos anticoagulantes, perdón, estos IPTs, cualquier IPT, sugieren que la metodología a utilizar en la evaluación económica de los que se hagan para los IPTs debe seguir la propuesta que Ortega, etcétera, y tal, hicieron. Ortega y tal, que no es muy familiar para nosotros, ¿no? En evaluación económica, pues esto es una propuesta que hizo la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la SFH, y eso es lo que está siendo propuesto como metodología para evaluar los IPTs. Ya ven lo poco que se ha evaluado, cómo no sabemos qué va a pasar con los IPTs que ya existían, ¿no? Y que tienen unas normas que están alejadas de lo que sería una evaluación económica, porque si no, el Apixaban se pondría de oficio ya, pues hasta que no caduque la patente, ¿no? Y ya pierdan sea irrelevante la cuestión de precios, estamos con ese problema. Bueno, esto era solo para hablar de los problemas. Bueno, la curva de aceptabilidad les dejo con que se lo explique muy bien David, que es el que tiene novedades que contar en este asunto. Bueno, pues ahora, si tenemos un presupuesto limitado y no podemos hacerlo crecer, y ponemos, por ejemplo, 25.000 euros por quali como umbral, podríamos ordenar aquellas ligas de coste-efectividad que hacíamos en nuestros tiempos, en orden de más eficiente a menos eficiente, todos los programas que tengamos. Vamos a acotar el presupuesto, ¿no? Ya lo acabo de acotar, y hay opciones que quieren pugnar por entrar, ¿no? Y tenemos un presupuesto limitado, por tanto,
si quiero meter alguna, tiene que ser a costa de alguna otra. Y aquí tengo una nueva tecnología que quiero introducir. Va a Pepe y la evalúa. Y resulta que esta nueva tecnología muestra esto. A ver, alumnos, ¿qué sugeriríais? Aquí está la ICER. ¿Qué sugeriríais? ¿Que debería entrar o no? Claro, sí, claro, ¿no? Añade más efectividad, monetariamente hablando, que coste. Vale, pues adentro. Venga, adentro. ¿Qué pasa? Pues que las que salen fuera en una decisión razonable son las que estaban peor situadas. ¿De acuerdo? Ahora llegan otras opciones, ¿no? Otra nueva tecnología que tiene un coste de efectividad de 35.000 euros por quali y que tiene el ICER ahí. Nuestros alumnos dicen, ni se os ocurra. Sí, pero es que hay unas presiones enormes. Porque es que el consejero no puede olvidar, es que le están presionando muchísimo. Va y la mete. Vale, pues si la mete, ¿qué pasa? Que se nos están yendo muchas opciones que eran mucho más eficientes. Esto nos puede estar pasando perfectamente. El ejemplo de los IPT puede ser uno, o cualquier otro que os imaginéis puede ser otro. Por tanto, ojo, cuidado con esto, porque si tenemos presupuestos limitados y queremos introducir cosas y no está demostrada su eficiencia, nos van a pasar cosas así, que vamos a tener que tener un coste de oportunidad. Bueno, me he pasado ya de tiempo, pero es una pena porque ahora venía lo bueno, ¿no? Claro que con las qualis no se acaba el mundo. Hay muchas más cosas que queremos que haya, y tenemos que pensar en ensanchar el quali. O sea, es que ya no es solo la calidad de vida relacionada con la salud, es que es también otras cosas que importan. Os recomiendo un libro, que hoy hablaba de él con Pepe Martín, de un neurocirujano muy famoso, Henry Marsh, que acaba de publicar en castellano esta semana, yo creo, o hace muy poquitos días, un libro que se llama, al final, cuestiones de vida o muerte. Resulta que es un neurocirujano que escribió un libro, que quizás hayáis oído hablar de él, que era Ante todo no hagas daño, hace unos años, y que contaba truculencias de su vida en el quirófano como neurocirujano. Podéis imaginar, abriendo cerebros, etc. Entonces, en este caso, Henry Marsh ha sido diagnosticado de un cáncer de próstata avanzado. Entonces, este libro muestra su visión como paciente, que yo la recomendaría, y recomendaría de verdad leer esto, ¿no? Porque se está dando cuenta de que nos falta una pata fundamental en la información. Y es que los temas nos importan no solo la ganancia en salud, nos importan los procesos, nos importa nuestro bienestar en última instancia. De hecho, cuando os he dicho que en la VAS, ¿no? la escala visual lógica, en la media española es 75, es que nos falta bastante para llegar a decir estoy en el estado de salud mejor concebible, ¿no? Que sería el tope del 100, ¿no? Luego, hay muchas cosas que son muy relevantes a la hora de tomar decisiones en salud y que no estamos contemplando cuando solo contemplamos el quali, ¿de acuerdo? Estudiantes, no os olvidéis de esto, O sea que, a ver cómo las metemos. Y aquí hay un esfuerzo que merece la pena comentarlo, pero nada más solo para que sepáis que ya está, aunque está en fase experimental. El grupo Euroqual encargó a la Universidad de Sheffield este estudio, este proyecto que se llamó Extending the Quali Project, ¿no? El eQuali, y han producido un instrumento nuevo, que es el EQ. Bueno, en inglés les resulta dificilísimo decirlo, pero salud y bienestar, ¿no? Health and Well-being, ¿vale? Y nada, pues tiene 25, es On Your Life, tiene 25 ítems, ¿no? Se miden en los 7 últimos días, no en el día de hoy, etcétera. Bueno, esta es la versión pequeña, la versión reducida, que son 9 ítems, ¿no? Y que pues nos da todas estas nuevas dimensiones que no estaban en el Euroqual, ¿no? Pues en el EQ5D me siento triste, deprimido, ansioso, tengo problemas para concentrarme, para pensar claramente, me siento solo, estoy exhausto, no puedo controlar mi día a día, este tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Esta es una idea interesante, Entonces yo creo que
esto nos lleva a que no solo importa el Patient Reported Outcomes, o sea, los resultados percibidos o informados por los pacientes, sino también los resultados experimentados por los pacientes, ¿vale? Los PREMS, no solo, o sea, la M son medidas, nada. Los PROS y los PREMS, ¿no? Los PREMS son, claro, hemos avanzado muy poquito en PREMS, ¿no? Tenemos el CARE, ¿no? Que es uno en Canadá, etcétera. Y el mensaje aquí es, ojo, tenemos que tener en cuenta la utilidad del proceso, la desutilidad de los procesos, que puede ser muy, muy relevante, etcétera, ¿vale? Y luego ya tendríamos las ponderaciones por equidad de las que debemos de ser conscientes de que nuestra evaluación económica es un análisis de eficiencia. Por tanto, si queremos hablar de equidad, tenemos que trabajarla a posteriori y ponderando de distinta manera a grupos sociales que nos parezca que deban ser considerados como más relevantes. Ojo, el propio QALY ya tiene en cuenta, al medir cantidad de vida, ya tiene en cuenta esto, ¿vale? Bueno, pues aquí han salido todos estos temas controvertidos, que yo creo que han salido todos los que me estaban preocupando, y así, Y ya por acabar, yo creo que desde la pandemia hemos sido conscientes de que tenemos que revisar la eficiencia y la equidad en nuestro sistema sanitario, que tenemos que dedicar recursos adicionales, esto todo el mundo lo reconoce, y si veis lo que escribe en Reino Unido, la London School of Economics y una de las revistas más conocidas de sanidad, han hecho un estudio donde dicen necesitamos dedicar más recursos adicionales, porque es que no tenemos en este momento capacidad de resolver los problemas de salud. Hablo del Reino Unido. Imaginad, aquí estamos planteando lo mismo. Un déficit de profesionales enorme, etcétera, un poco lo mismo que aquí. Y los recursos los debemos de orientar, como creo que queda claro después de esta charla, a la mejora de resultados en salud y mejor en bienestar, ¿no? Y así, y por último, el papel crucial de los ciudadanos. Yo creo que esto somos los grandes olvidados en todo este proceso, y sin embargo somos la clave de todas estas medidas que hemos estado hablando. Y aunque aquí tenemos criterios de eficiencia que los propone nuestra normativa, ya desde el año 12 se planteaba que deberíamos de estar utilizándolos, pero no tenemos un sistema arreglado. Vienen los IPCs y nos dicen que sigamos la metodología de Ortega, etcétera. O sea, el potencial metodológico es enorme, ¿no? O sea, tanto en costes como en calidad de vida, como en metodología de evaluación económica. Yo creo que lo único que nos falta de verdad es incorporar los resultados percibidos por los pacientes, que es a lo que venía a decir hoy. O sea, esto. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por ganar un año de vida con salud plena? Pues nada más, muchas gracias.